Bueno, mi primer invitado, como les dije, es el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Don Augusto, buenos días y feliz año, que Buenos días, no lo Fernando. veíamos del año Buenos días. pasado. Sí, no nos había visto. Feliz año para ustedes y bueno, esperemos que todos juntos podamos iluminarnos en este año y poder echar adelante y ojalá podamos salir de esta larga noche con la implementación pronto de la vacuna y las medidas económicas y políticas que hay que tomar. Bueno, ha sido un año de grandes retos, pero de grandes oportunidades, sobre todo en nuestro sector primario, que fue uno de los pocos sectores que sacó la cara por el país en este 2020. Y ahora pues veo este proyecto de ley, bueno, ya sancionado ya ratificado en los tres debates por la Asamblea, esperando ratificación. Este proyecto impulsado por el diputado Eric Brose, que trata de que todos los hospitales, escuelas, compren la producción nacional, que lo cual va a asegurar todavía más ese dinamismo que necesita el sector agropecuario con urgencia. Bueno, sí, mira, yo he señalado que en este momento, y ustedes lo han planteado de manera constante, estamos en una crisis, para mí una crisis de salud, una epidemia que ha creado, una pandemia que ha creado una crisis económica. Y a diferencia de la crisis económica del 29, donde solamente existía una crisis económica producto de errores en el problema de la falta de demanda, acá existe una crisis de salud que ha creado una crisis económica. Entonces, no es tan fácil en un momento determinado salir de la crisis porque el efecto de la pandemia crea temor, crea medidas restrictivas, crea incertidumbre que no hace fácil la recuperación económica con los métodos tradicionales. Entonces, es una lucha en dos pandemias, la pandemia económica, que hay que verla dentro de un programa económico, pero que también está afectado por la crisis de salud, y Claro. la crisis de salud que hay que resolverla dentro del programa de crisis de salud, pero que también se afecta por la crisis económica. Entonces ahí el balance es importante. El sector agropecuario, como tú lo señalas, ha trabajado de manera importante en este periodo. Verdaderamente los productores han sacado la casta y el incremento de la producción ha sido importante. Hemos visto, a pesar de la crisis, el aumento de las exportaciones. Hemos visto interés en muchas empresas en establecerse en el país y hemos podido ver que está funcionando con sus fallas y sus errores y sus Claro. problemas que tenemos en la pandemia, pero el sector agropecuario, como tú señalas, se ve en condiciones de convertirse en un pequeño motor de desarrollo, y medidas como esta, donde nosotros en este momento tenemos que sacar nuestra defensa nacional, crear empleos, defender los empleos nacionales, eso es prioritario en este momento. Tenemos que establecer los mecanismos para que Panamá consuma lo que Panamá produce y Panamá produzca lo que Panamá consume. Es una manera en este momento de garantizar el empleo, de garantizar la inversión y que los panameños se interesen cada vez más por la productividad Pero y el generar de empleo del sector agropecuario. lo del sector agropecuario tiene una particularidad que no es un problema ni de oferta ni de demanda, sino un problema de precio. Y ese precio es el que ha hecho que varios oferentes se hayan retirado del sector. ¿Cómo hacer que vuelvan y cómo estabilizar esos precios en un momento que, así como está ocurriendo con otros sectores, van a tener una volatilidad grande? Porque igual los otros países también ven sus exportaciones agropecuarias como una forma de salir de esta crisis. Sí, efectivamente, ahí es donde nosotros señalamos y hemos visto con gran satisfacción el plan de gobierno del presidente Cortizo, que es fundamentalmente inyectar en este momento recursos a la economía, aumentar la demanda agregada y mantener funcionando el tejido social lo menos afectado posible hasta que llegue la solución de la pandemia, que debe ser con la vacuna. Por eso que nosotros en el sector agropecuario hemos invertido en la compra de productos nacionales para el programa Panamá Solidario, compra de, te digo, 27 millones de libras de yuca, 11 millones de libras de pollo, más de 7 millones de libras de cerdo. Estamos iniciando nuevamente el programa de compra de vacuno
o más de 4 millones, y hemos podido ayudar a aquellos sectores donde ha habido falta de demanda para que esos productos se mantengan, ellos puedan seguir produciendo, no se retiren del campo y entren dentro del programa Panamá Agrosolidario. Y el otro aspecto es que efectivamente aquí hubo muchos años abuso en las importaciones de productos agropecuarios que de una manera desincentivaron la producción nacional y afectaban con productos que venían en exceso de otros países con otros niveles de productividad y economía de escala y que afectaban la producción. Esta vez nosotros a través de las cadenas agropecuarias hemos defendido eso y prácticamente se ha eliminado la importación de productos en momentos de cosecha y en momentos donde pueden afectar el precio del consumidor. Eso ha servido mucho porque ha creado una cierta confianza en el sector y nosotros no podemos ser eficientes y productivos si no hacemos a los productores rentables y el sector agropecuario rentable para que tengan entonces la estabilidad y puedan invertir en nuevas tecnologías, bajar sus costos, ser más eficientes, y ese es el objetivo y eso es lo que estamos viendo que se puede dar en este momento con las oportunidades que se presentan en el sector agropecuario. El otro tema que es importante, lo que le señalaba sobre la necesidad de que nuestros gobiernos intervengan en mantener la paz social. Estos programas sociales, Panamá Agrosolidario, donde hemos invertido más de 115 millones de dólares en la bolsa de comida, en la compra de productos al sector agropecuario. El vale digital, más de 7 millones de vales digitales por un valor de más de 570 millones de dólares. Con el vale digital, el primer país en el mundo que convierte la cédula en una tarjeta de débito y con premios a nivel del programa de digitalización de América Latina, ha convertido ese programa en un programa efectivo que lleva recursos. No son los que realmente se necesitarían, pero es una ayuda y mantienen la demanda. El vale físico, hay más de 2,5 millones de vales físicos por 230 millones. O sea, ya en el programa de transferencias hemos repartido más de 1.000 millones de dólares en ese programa que apoya y lleva un alivio a los sectores más desposeídos. Hemos cubierto más de 1.700.000 panameños. ¿Qué hace falta? ¿Que hay que hacerlo más? Exactamente, hay que hacerlo. Y en eso hay que trabajar. El programa del presidente Cortizo de reactivación de la línea 3 del metro, 2.500 millones. El programa de ampliación de la carretera del Puente de las Américas a Raiján, que lleva más de 370 millones. El programa de reconstrucción de calles y avenidas, las inversiones en el Hospital del Niño, en una serie de escuelas, está inyectando millones de dólares para la generación de empleo en este momento que se necesita crear empleo y mantener la actividad. Sobre eso, don Augusto, está el inicio de la zafra azucarera y la reactivación de las bananeras. Dos rubros tradicionales que han ido a menos y dos rubros también que son masivos en la contratación de personas. ¿Cuáles son los objetivos de estas dos grandes producciones agropecuarias para esta zafra y para esta cosecha de inicio de 2021? Nosotros hemos conversado con los ingenios azucareros, hemos estado en contacto permanente con las bananeras, apoyando las exportaciones. En el caso también de azúcar, estamos trabajando para promover el consumo interno. Hemos tenido reuniones con empresas exportadoras de productos lácteos que, si se consigue un buen precio del azúcar en Panamá, pueden establecer la exportación de leche azucarada para toda América Latina. Ya se han logrado reunir, han conseguido un precio especial para ellos en base a los volúmenes que se están comprando. Estamos haciendo sinergia en ese sector y también viendo la posibilidad de que el sector azucarero siga invirtiendo en tecnología y darle atención, porque tiene un impacto, si bien es cierto, es temporal, pero tiene una inversión importante. Sí. Y también se han incorporado a otros proyectos de producción en el área del azúcar, como el arroz, la cría de camarones, que también está
mezclando las diferentes actividades para hacerlas más rentables. En el caso de cebolla, hemos visto también este año un incremento importante en el rubro de cebolla y sí pareciera que el sector agropecuario está viendo que el gobierno está representando una seguridad en cuanto a la no importación desmedida y sin avisar, que creaba desconfianza. Hemos también visto con gran satisfacción, como les he dicho, el incremento de 8.000 hectáreas de arroz. Y todo esto se debe también al programa Panamá Agrosolidario de préstamos, más de 21 millones de dólares en el Banco de Desarrollo Agropecuario a 0% de interés para estimular la economía. Aquí se habla mucho de que el gobierno no tiene un plan económico, pero sí tenemos un plan de inversión que se está haciendo de manera importante con recursos. Hemos pedido deuda por 7.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones de dólares han sido prácticamente para cubrir parte del presupuesto por los bajos ingresos, 1.696 millones para mantener las transferencias condicionadas de fondo, 1.600 millones para el pago de deuda y más de 1.400 millones para Panamá Agrosolidario y también para los gastos que demanda el sector salud. O sea que efectivamente estamos invirtiendo. El Banco Nacional está sacando una programación de 150 millones para el sector agropecuario. Estamos viendo con organismos internacionales como la FAO, el BIT y el ICA programas para, sobre todo en la parte de riego, mejoramiento de rendimiento y poder favorecer las exportaciones. Yo pienso que si nosotros nos unimos como país, vemos lo serio de esta pandemia, porque ustedes lo señalan, aquí mucha gente piensa y quiere echarle la culpa de este problema al presidente Cortizo o al gobierno o a la empresa privada. Yo cuando veo ayer, y ustedes lo señalan siempre en todas las mañanas, el caso de Alemania, logró el punto más alto de la pandemia, 1.200 muertos diarios, ya van para 60.000 casos, Inglaterra también con 1.200, Estados Unidos 4.000 fallecidos con más de 250.000 casos, y el cierre de muchos de esos países hasta el mes de febrero y marzo quiere decir que hay una situación allá afuera delicada y seria, y que la única manera que nosotros tenemos como país es trabajar seriamente, honestamente, entender lo que está pasando allá afuera. No podemos buscar gratuitamente culpables, culparnos unos a otros, cuando tenemos que enfrentar en unidad, en seriedad y con honestidad y transparencia esta dura situación mundial, que la única manera de hacerlo es inyectando recursos, manteniendo la paz social, la paz económica y lograr un balance, como dice el presidente, entre la salud y la economía y la parte social. Don José Blandón con nosotros, ministro. Buenos días, Augusto. Buenos días, profesor. Feliz año. Igualmente, feliz año nuevo. Permítame hacerle un par de preguntas rápidas para ver si podemos enfocarnos bien. No es la menor duda, y hago esta primera aclaración, que el gobierno del presidente Cortizo ha tomado algunas medidas importantes para proteger el sector agropecuario. No voy a, lo que está bien no lo voy a discutir, lo que quiero es plantearle las cosas que miro en el corto plazo. De acuerdo al presupuesto del 2021, nosotros no podemos seguir con estas medidas de mitigación económica, de compras, porque no hay, esto no estira nada más que hasta probablemente septiembre del 21. Gran parte de, digamos, la sustitución de la demanda nuestra la hemos puesto porque hemos comprado al sector agropecuario vía el gobierno y entregado como subsidio bolsas de comida. Pero eso no es sostenible en el tiempo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros si llega al punto en la que no tenemos esa capacidad? Uno, dos. Encuentro muchos productores que se quejan de que a pesar de que están comprando, no le están pagando a tiempo. Tres. Un problema que tenemos nosotros, por ejemplo, en azúcar, es la baja productividad de la caña como por volumen de tonelada por hectárea y por azúcar, el BRICS total cayendo. Con ese nivel de baja productividad no somos competitivos. En el caso de la industria avícola, tengo información de que ha caído
la venta de productos porque el consumo que teníamos por parte del sector hotelero, Claro. al caer, hemos perdido una parte importante de Hostelero y hotelero. de la demanda. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Estas medidas están bien para pasar el corto plazo, pero esto dentro de los próximos 6 meses, antes, ¿en qué nos estamos preparando nosotros para aumentar la demanda efectiva? ¿En qué cosas específicas estamos haciendo una vez que no podamos resolver el problema financiero? Porque yo estuve viendo los números con el ministro de Economía y Finanzas. Para mí el problema no es el endeudamiento, el problema del endeudamiento es hacia dónde lo vamos a realizar y cómo vamos a activar la economía. Bueno, profesor, esa es la gran pregunta del mundo de hoy. La Comunidad Europea tiene dentro de 20 días una reunión casualmente para ver qué hacer con la pandemia. Una economía mundial que prácticamente ha estado paralizada un año. Definitivamente es una recesión económica y las recesiones económicas, querramos o no querramos, no podemos pegar mentiras, traen hambre, desnutrición, miseria y pobreza. Esa es la verdad y los organismos internacionales están hablando ya de más de 80, 90, 100 millones de personas que van a pasar a la pobreza extrema. La capacidad que tenemos que tener en este momento es cómo estiramos al máximo esa capacidad de mantener el apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ese es el secreto de la pandemia. Ayer en CNN estaban dando la crisis de la pandemia del 20, cómo se dio y los efectos similares o iguales o peores a lo que estamos viviendo hoy en día. La única economía que se piensa que puede más o menos salir un poquito airosa este año es la economía de China, y eso a las medidas drásticas de control de la pandemia que ejercen y dado el sistema político y de manejo gubernamental que tiene China. Pero lo que yo sí señalo entonces es que, bueno, ahí está el secreto. Si la pandemia continúa, nosotros no cuidamos nuestro distanciamiento social, no hacemos caso a las medidas, el virus sigue creciendo exponencialmente y se saturan los hospitales y hay que cerrar obligatoriamente para poder controlar la pandemia, entramos en un caos y en un problema. Porque el crecimiento económico va a estar sustentado en la medida que yo pueda abrir la economía, garantizar que sectores como el sector hotelero, el turismo, el aeropuerto de Tocumen, el sector restaurante, el sector de bares y lo demás, se pueda abrir. Y entonces ahí es donde está el problema. Y escuchaba a Stiglitz y a los economistas ganadores del premio Nobel, el problema es que existen dos pandemias y el temor de las personas a conservar la vida, a no salir, a no pensar ahora mismo en irse en un crucero, a no pensar en volar a Europa, en no hacer, crea una contracción psicológica y cierra la demanda y crea crisis. Entonces, la opción más rápida que tenemos nosotros es, uno, controlar al virus lo más que podamos, actuando responsablemente y tomando las medidas en todo el orden de la movilización, de la convivencia, etcétera. Y lo otro, profesor, apostar lo más rápido posible a la vacuna como mecanismo de poder crear una condición que nos permita entonces reactivar realmente la economía. Yo veo lo mismo, pregunto, ¿qué está preguntándose la Merkel? ¿Qué está preguntándose Inglaterra? ¿Qué está pensando España cuando no han podido abrir y a lo contrario, han tenido que extender un mes más el cierre de toda la actividad económica y manteniéndola al mínimo? Entonces, realmente es una situación difícil. Creo que nosotros como país la hemos podido sobrellevar y sobre todo mantener el tejido social funcionando. Esto es como estar en este momento esperando a que llegue la vacuna sin que se hunda el barco, sin que haya problemas sociales, sin que haya otras expresiones en las calles peleando situaciones, destruyendo activo económico y social, como ha pasado en otros países de América Latina y el mundo. Entonces creo que ahí tiene que estar la sapiencia, la creatividad de Panamá de poder estirar esta situación
y trabajar de lleno en la parte de la vacuna. Creo que por ahí vamos. Y lo otro, en el caso de nosotros, que somos un país de 4 millones de habitantes, que tenemos posibilidades de conexión, tenemos el caso de el Canal de Panamá, el sistema logístico, la exportación. Nosotros pudiéramos exportar a Estados Unidos y a China de una manera que no somos un país de alta exportación, que somos competitivos con un pequeño pedazo del mercado que nosotros podamos tomar y poder incrementar y poder mantener la estabilidad social y la inversión social en el país. Creo que vamos a estar en los primeros que podemos recuperar. Todo va a depender de cómo se comporte el virus, las cepas que salgan, que las vacunas trabajen y tener fe en que el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo verdaderamente muy responsable. Tenemos que ser transparentes y yo no descartaría a ningún panameño de esta responsabilidad en este duro momento. Así es. Don Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, como siempre un placer tenerle aquí en Next Noticias. Gracias, profesor. Gracias, Fernando. Un abrazo y feliz año. Feliz año.